Nuestro invitado de hoy es politólogo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y actor de teatro. Tiene una maestría en estudios críticos del desarrollo en el CIDES UMSA. Ha publicado diferentes investigaciones, ensayos y columnas de opinión desde la ciencia política en temas como la identidad, democracia y sobre la expansión de la frontera agrícola en Santa Cruz. Ha sido parte del elenco de la película boliviana Santa Clara y ha participado en varias obras de teatro, cortometrajes y publicidades. Actualmente trabaja como asesor en el Consejo Municipal de Santa Cruz. En una entrega más de Estación 25, Carlos Guzmán Bedia. Carlos, bienvenido a Estación 25. Muchas gracias, querido Juan Pablo. Felicidades por la iniciativa. Gracias más bien a vos, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Y como sabes, el formato de Estación 25 es conocer primero a los amigos que invitamos, con los cuales conversamos. Carlos, yo quiero preguntarte, ¿por qué tu interés por la ciencia social en general y la ciencia política en particular? ¿Por qué decidiste entrar a ese campo? Bueno, generalmente viene de familia, ¿no? Desde chico. Entonces, mi padre era un funcionario público y trabajaba en un sindicato, ¿no? O sea, era parte del sindicato. Entonces, yo desde chico me empecé a rodear o escuchaba muchos debates políticos o mucho tema político, ¿no? Tanto como en mi familia, también algunos tíos. Entonces, yo como que crecí mucho en ese ambiente, ¿no? En mi infancia. Y bueno, a medida que iba creciendo también ya obviamente sabía más, estaba más enterado, entonces me aplicaba mucho más para los estudios sociales y para este tipo de para áreas, la matemática. ¿no? Sí, no, bueno, también estaba, digamos, ¿no? Y en principio yo quería estudiar como filosofía, literatura, ese tipo de carreras, pero que acá no había, ¿no? Entonces me quedaba. Mi padre, además, estudió ciencia política. Ajá, él es de la segunda generación de la carrera. Entonces también, cuando él ya estudió ya más grande, entonces él estudió cuando yo estaba en medio, finales, los últimos años del colegio, ¿no? Entonces, eso también además me decidió y dije, ya bueno, estudiaré ciencia política en la Gabriel, ¿no? Entonces me parecía súper. Y bueno, ahí me entré por eso, me gustaba mucho eso. Y bueno, ya en la carrera, a mí me gustó, la verdad, la carrera, el tránsito del gallinero al nuevo módulo, ¿no? Era así, wow. Y nada, yo creo que eso fue como definiendo así mi perfil, ¿no? Qué bueno. Recuerdo que, bueno, fuimos compañeros, ¿no? Entramos en el mismo año, nos trasladaron del campus a los módulos, fue un cambio interesante. Y muchas personas tienen diferentes maneras en que llegan, ¿no? a este ámbito, a la ciencia social. Sí. En tu caso fue, como dices, ¿no? Por la influencia de tu padre, ¿no? Deben haber muchos casos. Pero en ese espacio ya tenías una posición ideológica, una postura política quizás asumida durante tus 5 o 6 años de estudio en la universidad. ¿Y cuál fue ahora el cambio? ¿Ha habido un cambio en tu posición política de ese tiempo a esta parte? O sea, lo que pasa es que, como te digo, yo crecí como en ese ambiente de padres miristas, familias miristas, MNRistas, mucho más ligado a la eran izquierda, nuestros padres, que habían recuperado la democracia 10 años antes. Entonces, en ese momento, como eran parte del Estado, ¿no? Entonces, yo como que tenía esa cultura democrática, de esta idea de varios partidos, ¿me entendés? De incluso de fricciones, pero todo dentro de un mismo espectro, ¿no? ¿Cuál? Que no se diferencia mucho, ¿no? Yo en niño, bueno, o sea, percibía eso porque en mi familia coexistía eso, pero ya después, ya claro, cuando uno lee Cachín Antesana, la herradura nacional popular, entonces te das cuenta que lo nacional popular en Bolivia desde el año 52, del estado del 52, se extiende. Entonces toda la política boliviana está en esa herradura coexistiendo dentro del nacionalismo revolucionario, ¿no? Entonces
eso a mí como me pareció algo como un buen descubrimiento en la universidad, y yo creo que igual, o sea, me gusta esa idea democrática institucional de cultura democrática, ¿me entiendes? Ya es una cultura así. Entonces, y mi posición política buena era esa, ¿no? O sea, yo como que crecí en la socialdemocracia, si querés, ¿no? En la socialdemocracia en los 90, ¿no? Y después, claro, ya fui viendo un poco más el tema académico, ¿no? Me gusta mucho el materialismo histórico, ¿no? Adoptado como Marx. Como la estructura. ¿Cuáles serían tus libros de cabecera en esos años de Carlos el Joven y ahora, digamos? Claro, no, antes pues yo leía mucho, me acuerdo que Gustavo Araúz daba algunos libros sobre pensamiento político, de pensamiento político de Schmitt, Carl Schmitt, Carl Schmitt, el amigo enemigo, también un poco de Maquiavelo, también leía un poco de Gramsci, ¿no? Me gustaba bastante Gramsci, entonces un poco tenía esa idea o sea, de las ciencias sociales, la ciencia política, y además cómo nos las enseñaron a nosotros. Pertenecemos pues también a ese espectro académico, ¿me entiendes? Un poco socialista, así, más tirado con lecturas de izquierda, ¿me entiendes? Y por ejemplo, luego ya en la universidad, cuando empezás a ver autores liberales, autores más institucionalizados, no sé, pasas clase con el profesor Manuel Suárez, entonces entendés las bondades también del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué autores puedes rescatar de ese espectro teórico, político, académico? O sea, es que partiendo de Weber, ¿no? De Weber, ahora no se me viene ahorita a la mente alguno en específico, pero un poco a mí me ha gustado mucho redescubrir Weber, ¿no? Redescubrir Weber, esta idea de las instituciones, Duverger, Alberto Bobbio, quizá, ¿no? Bobbio también, Bobbio. Maurice Duverger creo que era, ¿no? Sí, francés. Sí, entonces eso me ha gustado mucho de ver otros aspectos. Entonces creo igual que ahora ese estado del 52 un poco está en crisis, tal vez, digamos, ¿no? Está cambiando, no sé, históricamente. A mí me gusta lo que dice Renzo Abruzzese, por ejemplo, ¿no? De que con el 21F hay un quiebre en el estado del 52, ¿no? Entonces ahí hay otra, pero bueno, esa es otra, ese es más después. Entonces un poco yo me gusta ese aspecto, digamos. Claro. Una vez de que, bueno, nosotros los que estudiamos una carrera de ciencias, en ciencias sociales, ciencia política, una cosa es estudiar, otro desafío es insertarse laboralmente. ¿Cómo fue, Carlos, ese periodo, en tu caso, de insertarte laboralmente? ¿En qué ámbito? ¿Cuáles fueron los desafíos, los aprendizajes quizá para los amigos de otras generaciones que nos ven en este momento? Sí. Bueno, a mí me ayudó mucho la universidad, la verdad, porque en la universidad, en esa época, que era 2010, 2011, había mucho ingreso por IDH, ¿no? Entonces habían las becas de trabajo. Y la carrera de Ciencias Políticas tiene un programa que es el Observatorio Político Nacional, que era una instancia, digamos, un espacio ecléctico donde entraban varias líderes de opiniones, políticos, intelectuales, autoridades públicas, que podían sentarse a debatir, ¿no? Debatir. Entonces, tuvo un rol muy importante en el 2008, en la crisis del 2008. Y yo fui beca trabajo con varios compañeros, ¿no? Durante el 2009 y 2010, ¿no? ¿Ya? Entonces eso me ayudó como a entender así el ambiente y ver más o menos por dónde insertarme. Y ahí como que agarré el tema de la investigación, porque bueno, como a mí me gustaba mucho producir documentos, escribir, ¿no? Estar en esta idea de producir algo, entonces era más proclive, digamos, a la consultoría, a este tipo de trabajos, así que los hacíamos a veces como consultores junior, pero que estábamos ahí ayudando a varios otros consultores, profesores, ¿no? Que siempre trabajabas así.
Y de ahí, bueno, también no trabajé en consultoría, después trabajé, gané un premio en el año 2010 también. Sobre ensayos sobre la identidad cruceña, ¿no? Ajá, un año, que eso también me ayudó bastante a conseguir. Es como que te catapulta, ¿no? Es algo que te motiva. Sí, me motiva bastante, ¿no? O sea, me promueve, creo, al espacio laboral. Claro. Entonces esa fue mi suerte, ¿no? Mi suerte, sí. Entonces, y creo que ahí ya, bueno, ya me pude yo desenvolver, fui a hacer mi maestría, trabajé acá como docente un tiempo, fui a hacer mi maestría y tal. Entonces ya estaba como ya investigando adentro, ¿no? Interesante. Es un poco complejo para las personas que tal vez no se insertan a través de ciertos espacios, ¿no? Como el tuyo fue la universidad de investigación, conociste varios académicos, claro. Pero sin duda a nivel general es un desafío actualmente, ¿no? Hay muchos compañeros, colegas que les cuesta, ¿no? Porque tal vez no han tenido esa ventaja, ¿no? o esa suerte quizá de acercarse a ciertos ámbitos, instituciones y poder entrar. Pero Carlos, mencionaste que estudiaste en La Paz una maestría, te fuiste a La Paz. ¿Cómo fue ese ámbito? Vos que estudiaste aquí en Santa Cruz, después te vas a La Paz. ¿Qué diferencias viste en el debate, en la academia de Santa Cruz y La Paz? Sí, yo creo que la principal diferencia es, o sea, obviamente el hecho de que allá es la sede del poder del Estado. Entonces los estudios sociales son más requeridos en el ámbito laboral, por lo que provoca, o sea, toda una matriz educacional, todo un sistema educativo que está alrededor de producir para ese Estado que hay ahí. Digamos, para la burocracia, ¿no? Para la burocracia, para el Estado, desde las consultorías, todo desde las cooperaciones, de las instituciones especialistas, ¿me entiendes? Entonces hay que hacer diplomados ¿para qué? Para que esa institución lo vaya requiriendo. Entonces igual que aquí en Santa Cruz, que no hay la carrera de historia, no hay la carrera de literatura, antropología, ese tipo de filosofía, ¿me entendés? O sea, que hoy, ¿pero por qué? Porque la matriz productiva no lo requiere. No, aquí se requieren otro tipo de carreras. Entonces en La Paz es al revés. Entonces requieren este tipo de carreras que son más, o sea, que están en el ámbito del trabajo ahí, digamos, ¿no? Entonces eso fue lo primero que me di cuenta, ¿no? De que hay, por el hecho de que es constante, es dinámico, hay mucha más competencia, hay mucho más nivel, hay mucha más preparación, hay mucha más actualización, porque también estás en contacto, diálogo con el pensamiento exterior, ¿no? Entonces eso creo que es una de las principales diferencias, el hecho de tener todo este sistema de carreras que arman investigaciones sociales que se cruzan con las ciencias políticas, ¿no? Genera pues más riqueza, ¿no? Entonces muchas cosas más. Mírate, yo cuando llegué, entré a la maestría y paralelamente se abrió un curso con la profesora Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que es un curso sobre sociología de la imagen. Y bueno, yo entré a ese curso y fui su docente, que después también lo llevé en la UMSA, que también estudié unos años de una carrera en la UMSA. Entonces, claro, ella es otra tradición, digamos, es otra escolástica, te diría, no es otra forma de enseñar. No, o sea, conocer esos maestros también, Luis Tapia, entonces, que están en contacto de movimiento con Estados Unidos, con México, ¿me entendés? Entonces el conocimiento está ahí, eso la tendencia, esa sería la palabra, la tendencia de la academia, la encontrás allá. Claro. Y eso creo que eso un poco nos falta a nosotros, no sé, hay que... No es fácil tampoco, ¿no? O sea, si lo ves así de todo este sistema educativo diseñado para que nosotros no lo tenemos, ¿no? O sea, no hay la carrera de filosofía y queremos ser líderes políticos. O sea. Alguna vez recuerdo que Fernando Prado en una de sus columnas que leí hace tiempo decía que
la formación social cruceña, el modo de acumulación, no requería lo que dijiste, ¿no? Invertir en carreras de humanidades, filosofía. Entonces decía, ¿cómo se puede demandar a Santa Cruz pensamiento político, digamos, ¿no? Y era como un desafío, y creo que eso es para reflexionar, ¿no? Claro. Seguramente la paz tiene más ventaja porque el poder está ahí, como ya mencionaste, las embajadas, los ministerios, todo el tiempo hay esa demanda, hay esa reflexión política, ¿no? Necesita todo un sistema educativo académico para generar producción y sostener una hegemonía, digamos, ¿no? Claro. Entonces hay que sostener la hegemonía. Carlos, te conozco como uno de los, no sé si pocos investigadores jóvenes, ¿no? ¿Cómo fue entrar al ámbito ya académico de la investigación? He revisado mucha literatura tuya, pero ¿cuál fue la motivación? Mencionaste que ganaste un concurso de ensayos, pero ¿cómo después avanzaste, no? Entiendo que tienes varias publicaciones, artículos, columnas. ¿Qué fue lo que te impulsó, digamos? ¿Cuál fue el aliciente para continuar en ese ámbito? Es que a mí, bueno, yo lo veo como esta idea de la artesanía intelectual, digamos, que decía Ray Mills, ¿no? Ray Mills, él plantea que el oficio del politólogo, no sé, el intelectual, del artesano, es como que, o sea, si estás leyendo, también estás produciendo. Entonces yo como que tengo mucho la costumbre de anotar cosas, de ver, de ir poniendo, de ir armando reflexiones. A veces las socializo, ¿no? Y a veces se van armando, pesco cosas, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, nació ese ensayo, ¿no? De ir armando una serie de cosas, serie de reflexiones y demás, que luego después las voy sistematizando. Y bueno, ya cuando exploro más el tema de las consultorías, del trabajo en consultoría, del trabajo en proyectos, claro, yo lo uno a que no solamente es algo que es tu oficio, sino es algo con lo que te puedes sostener, de lo que puedes vivir, de lo que puedes hacer una trayectoria, pero si te dedicas 100%, digamos, a eso, estás todo el rato en eso. Entonces, así es como me inserto, ¿no? O sea, académicamente, porque me gusta, o sea, todo eso, y también económicamente, porque es un espacio también de trabajo, un espacio laboral que hay que ir a tomarlo, a diseñarlo, a mostrarlo, ¿no? A construirlo en muchos casos, pero es algo que hay que trabajarlo. Entonces, también. Lo haces también a pulmón y porque te pagan, ¿no? Porque estás en ese ámbito, entonces hay una ventaja, ¿no? Claro, es laboral también, digamos, ¿no? Ya entrando a tus trabajos, hace un tiempo breve leí una columna tuya que dice la identidad cruceña en París y Berlín. Y mencionas que hay como dos enfoques, ¿no? Un enfoque en donde se ve la identidad cruceña, la francesa quizá, donde todo el mundo puede entrar, ¿no? Es algo más voluntarista, los migrantes, pero hay otra visión que es más elitista, solo los de ciertas familias pueden entrar. ¿Cuál es el reto para Santa Cruz en la configuración de esa identidad grande o amplia? ¿Cuáles son tus reflexiones en ese ámbito? Sí, bueno, ese artículo igual es como reflejar esta tensión que siempre ha habido teórica entre los intelectuales, digamos, más conservadores o más del sistema, si quieres, contra también otra forma crítica también de ver las cosas, ¿no? Y que se refleja en la misma sociedad, en toda la migración, en esa ampliación, digamos, de los códigos culturales cruceños, esa expansión de los mojones culturales y también esa absorción de las otras culturas, ¿no? que han penetrado, que han entrado y que han construido, ¿no? A la francesa, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene ciertos espacios, ciertos anillos de seguridad, ¿no? Que controla que no todo también sea la francesa, ¿no? Que se mantenga este espacio un poco más local,
¿no? Que bueno, es algo que creo que también acompaña la historia de Santa Cruz desde su fundación, ¿no? Esta separación después de Asunción, ¿no? Y que siempre está ahí como es parte tal vez de su proyecto. No sé si has leído el libro de Ana Carola Traverso, el proyecto cruceño. Sí, entonces no es esto de esta idea de que no importa y van a haber varios espacios, incluso nos podemos trasladar del lugar, pero hay como un proyecto. Y también, también se reflexiona, o un poco de mi reflexión es de que la migración es fundamental también para ese proyecto, ¿no? Es fundamental. Pero ¿consideras que la élite cruceña o su élite intelectual está reconociendo ese fondo, digamos, del tejido social cruceño, que es complejo, abigarrado, según, digamos, si tomamos Zabaleta, rico en diversidad? ¿Toma en cuenta, por ejemplo, el Comité Pro Santa Cruz, sus principales instituciones, o hay todavía desafíos ahí en ese ámbito, en ese relato de construir? Sí, hay una resistencia, ¿no? Pero es una resistencia simbólica, moral, bueno, que también se materializa muchas veces en violencia y demás. Pero también los representantes de Santa Cruz, electos democráticamente, si uno revisa históricamente en los últimos 10, 15 años, más del 50%, más, yo me animaría a decir ahorita, no sé, pero son personas que no son oriundas de Santa Cruz o que no son cruceños, no sé, de pura cepa, digamos, no sé, son en muchos casos hijos de migrantes, mismos migrantes, ¿no? que han tomado la representación política, ¿no? Como fijémonos en los diputados, fijémonos en los concejales, ¿no? Pero que es la representación política. Pero ¿consideras que ellos manejan un discurso que apertura al otro? Porque yo veo que no, pero no sé cuál es tu punto de vista. Estas autoridades que estábamos hablando. Por ejemplo, Johnny Fernández, sabemos que su padre fue un migrante, pero ¿consideras que él u otros, digamos, ¿no? Mencionas que hay, sí, evidentemente hubieron, pero hay una apertura en el discurso de qué es lo cruceño a otras visiones de Santa Cruz, o todavía ves que hay una defensa de lo local, a pesar de que estos señores son hijos de migrantes? Mira, digamos, recién hubo una polémica, ¿no es? De unos dichos de un asesor para un candidato. Entonces, que justamente creo que se pretendía hacer como un análisis cultural y termina generando cosas así complicadas. Pero yo creo que, por ejemplo, en estas figuras locales, que son élites políticas, en algunos casos económicas, muchos casos económicas porque son comerciantes también con mucho poder y mucha influencia, pero creo que no hay una, o sea, el discurso cruceñista más bien es funcional a sus intereses políticos, ¿no? No, creo que ellos tampoco no están muy preocupados por generar otra nueva narrativa, otra nueva visión, digamos, no sé, porque lo que ya hay es funcional y ha sido funcional históricamente, que es un discurso regional también a discursos políticos, digamos. O sea, ellos se suman a eso porque se suman a eso y ponen el aparato burocrático al servicio de eso, digamos. A veces son más papistas que el Papa, ¿no? A veces son más papistas que el Papa, exacto. Sí. ¿Tú crees que hay las condiciones necesarias para que el discurso o la narrativa de lo cruceño o el ser cruceño pueda aperturarse a sectores como los migrantes de Tierras Altas, los Collas o de otros departamentos? ¿Hay las condiciones o qué hace falta para que eso se dé? O sea, es que yo creo que la migración va adoptando, más bien se va
no sé, pues adaptándose, no sé cuál será la palabra, pero va permeándose, digamos, de la cultura en Santa Cruz, de la cultura cruceña. Y al final, ¿qué es la identidad? Es la cultura en construcción, ¿no? A medida que las cosas van cambiando, en lo dinámico, tu identidad también va a ir modificándose, ¿no? Entonces, más en un contexto de migración, donde que por las condiciones tienes que muchas veces adaptarte, ¿no? y aculturarte, ¿entiendes? Para tratar de encajar en este nuevo sistema que es completamente distinto, ¿no? Entonces, creo que de esa forma ambos actores, digamos, este discurso, si vemos este discurso, se va alimentando, y también estos migrantes o estos collas así también van cambiando también sus identidades, sus formas, ¿no ves? O sea, los hijos, los nietos aquí son otras personas, son otros cambas, pues son cambas también, digamos, ¿no? Son nuevos bolivianos, o sea, cambas collas, no sé, pero ya hay otra nueva forma, o sea, hay otra nueva síntesis dialéctica, ¿no? Entonces, a mí me parece que ambos se van beneficiando, digamos, ¿no? Claro, pero convengamos que hay un discurso oficialista, ¿no? que básicamente mira con mucha nostalgia al pasado, la fundación de Santa Cruz por Ñuflo de Chávez, bueno, que de un tiempo a esta parte incorpora, ¿no? lo popular, o sea, me refiero al concepto de la camba, digamos, ¿no? Antes era muy distinto, según, bueno, todos sabemos, ¿no? Que antes el 50 en Santa Cruz, decir camba a alguien era despectivo, pero hoy muchos se llenan de orgullo, ¿no? O sea, claro. Entonces, pero creo que es el desafío de Santa Cruz, ¿no? Tomando en cuenta el tejido social, la migración amplia, pero pienso que todavía no está reconocido, y creo que eso es el desafío de la academia, los intelectuales. Carlos, ¿para quién escribes? Tomando en cuenta que a Gramsci, ¿no? Que hay intelectuales orgánicos, a diferentes bloques, ¿en qué lado está más cerca, digamos, tu visión, tomando en cuenta lo departamental y lo nacional? Mira, ¿O está mal? Eso antes que preguntabas de este cambio, digamos, de esta adaptación, recién Hernán Pruden ha sacado una investigación de cruceños a cambas, ¿no? Que es justamente esta adaptación de la misma élite, ¿no? A cambiarse y a descruceñizarse para adaptarse a las condiciones del Estado del 52. ¿No? Entonces, como llegó el MNR, ¿no? Y las cosas se fueron mezclando, y también hubo poderes políticos y demás ahí que estaban, y que había una pelea, ¿no? Pero antes estaba toda esta cuestión de la cruceñidad, pero que también viene de toda la tradición hispánica liberal de los pensadores cruceños de 1920, 1910, de los que redactaron el memorándum de 1904, ¿me entiendes? Entonces, que también había un pensamiento ahí, ¿no? que no era obviamente de izquierda, ¿no? Entonces, pero era un pensamiento más hispanista. Entonces, eso viene de esa tradición y se adapta, pues, ¿no? Se va adaptando. Y lo mismo para mí está pasando ahora, y va a terminar construyendo algo, pero por eso que estamos todavía en ese proceso, ¿no? Para mí ha sido muy interesante mi vuelta y ver así ya con otros ojos cómo culturalmente, digamos, hay otros mojones, se ha cambiado mucho, entonces es interesante. Y, o sea, ¿para quién escribo? Yo escribo para mí nomás, digamos, creo para mí es mi forma de también. ¿No te sientes orgánico a algún sector, a un proyecto? Yo me siento crítico al sistema de Estado, ¿no? Por eso yo igual escribí 2 artículos sobre los intelectuales domesticados, ¿no? Que son intelectuales que en muchos casos, en muchos sectores, ¿no? Veamos el ámbito artístico, el ámbito social, ¿no? En varios lados, que en el año 2005 más o menos fueron
entraron y durante varios años fueron orgánicos y bastante, no sé, pues evidentes, digamos, ¿no? En el tema de producir para una hegemonía, ¿no? Digamos, no para una hegemonía, ¿no? Pero cuando las cosas se fueron cambiando, ya no pasó nada y ahora lo hemos desaparecido. En mi caso, yo siempre he tratado, digamos, de mantener un discurso crítico, ¿no? Tanto las columnas también de las identidades, también no caen muy bien en algunos espacios acá, digamos. Carlos, tengo una curiosidad. ¿A quiénes consideras intelectuales domesticados a nivel nacional, a nivel de La Paz, digamos? ¿Y cómo ves la configuración de la intelectualidad aquí en Santa Cruz? ¿A quiénes ves en un cierto espectro, digamos, y en el otro, ¿no? A mí me parece que, bueno, creo que no sé si hace falta dar nombres, digamos, pero es solamente revisar, ir a la biblioteca del 2009, 2010, comparar el estado de arte con ahora, ¿no? O ver una trayectoria en su producción. ¿Tres autores que puedas mencionar? Prefiero, pero mira, después, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿No? ¿Cómo ves, digamos, la configuración del ámbito intelectual, académico en Santa Cruz? Aquí me parece que hay una construcción, se está construyendo, pero necesita obviamente institucionalizarse, ¿no? Se necesita como instituciones para que eso sea siendo dinámico, generando otras cosas, generando más investigación. Entonces, mientras no pase eso, va a seguir como siempre, tal vez, ¿no? Con las personas que están haciendo, que siempre han hecho, que continúan a aparecer esas nuevas generaciones, que también creo que hay que estimularlas, ¿no? Y tratar de construir el pensamiento, ¿no? Ir especulando cosas. Pero ¿identificas algunos círculos de debate, discusión, donde salen ideas para debatir diversos o lo ves muy pobre, digamos, el debate acá? Sí, o sea, no, yo no pertenezco a ningún círculo, digamos, así de debate. Tengo amigos y también por el trabajo que tengo, estoy constantemente en intercambio de opiniones, digamos, políticas, ¿no? Pero como te digo, no es algo ni siquiera institucionalizado de manera, o sea, de costumbre, digamos, no es algo así que... Después creo que la investigación, como siempre, y como dice Wright Mills, es así de oficio. Creo que hay varias personas que la hacen, que están constantemente tratando de promover su trabajo, y también hay otro tipo de instituciones que ahora ya no se está haciendo mucho, ¿no? Entonces, eso también es importante como revisar. Yo hace un tiempo escribí un artículo para la revista Sociológica, donde identificaba, ¿no?, en ese ámbito intelectual como una disputa por el monopolio de quién tiene la verdad, digamos, en cuanto a la identidad, en cuanto a Santa Cruz. Creo que te lo compartí. Sí. Y veía una mirada, un bloque más conservador, digamos, en ese ámbito, y otro más crítico. Quizá ahí se pueden identificar algunos académicos que en este momento, digamos, están como que ya ausentes, ¿no? Como que han perdido cierta vigencia, intelectuales más de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, pero hoy veo que hay como una nueva, o sea, que están tomando una fuerza, digamos, académicos, intelectuales, una mirada más liberal, institucionalista aquí en Santa Cruz, y la otra vereda, digamos, más quizás de izquierda, como que está ausente, ¿no? Como que hay pocos que debaten desde esa mirada. No sé si compartes esa reflexión. Sí, me parece que ese también ha sido un cambio. No sé, igual si te diste cuenta que al menos en la universidad había un debate dentro de un espectro ideológico, ¿no? Pero ya afuera y demás. Pero también tiene que ver mucho por las universidades privadas, la cantidad de universidades privadas que hay aquí en Santa Cruz, ¿no? Y por ejemplo, los que salen de la NUR, de la UPSA, de la UTEPS y demás, o sea, tienen otro tipo
de formación, que es más técnica, más dentro del sistema, más dentro del capitalismo, y que bueno, no sé pues si se llamaría intelectuales orgánicos, pero son, o sea, están dentro de ese espacio, porque es espacio laboral, espacio de trabajo, entonces tenés que estar dentro de esa tendencia, digamos, académica que hay, y eso uno como que después cuando sale te das cuenta de esas otras miradas, ¿no? Y entonces por eso hay esa mezcla, y el discurso y la tendencia aquí tiene otro matiz ya, tiene otro matiz, además de que el capitalismo en Santa Cruz obviamente es el espacio capitalista por excelencia en Bolivia, entonces tiene que construir también pues su hegemonía, digamos, ¿no? No sé, Claro, y lo interesante de todo esto, de lo que mencionas lo último, es que de un tiempo a esta parte he visto mayor reflexión, debate político en la UPSA, digamos, ¿no? Incluso en la Fran Tamayo, y no veo mucho en la universidad pública como la Gabriel. ¿A qué se debe eso, Carlos? Yo pienso que a las iniciativas de los docentes que hay allá también, digamos, ¿no? Yo lo que veo, la verdad que no he ido yo a ninguna de allá, pero sí veo que hay mucha publicidad, ¿no? Que se hace mucho de eso. Sí he recibido o he escuchado buenos comentarios de algunos eventos que se han hecho, y que me parece que una de las cosas que ellos entienden es entrar como en la tendencia internacional, lo que se está debatiendo, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De que allá en La Paz, tanto, o sea, la estructura de Estado académica está en la tendencia. Aquí todavía creo que tenemos que trabajar más en eso, digamos, ¿no? Pero en otros espacios también se está, y se trata de incidir más, ¿no? Perfecto. Hace poco leí tu columna Las democracias de Don René, que haces mención a René Zavaleta, y defines, ¿no? La democracia como algo con diferentes definiciones a partir de lo que Zavaleta menciona. ¿Cómo definirías a partir de ese concepto que da Zavaleta a la democracia boliviana y sus desafíos actuales? Claro, es que ahí él hablaba de 4 conceptos, ¿no? O sea, incluso cuando los liberales de ese momento empezaban a hablar de recuperación de la democracia, se hablaba solamente del sufragio, del tema del voto, por toda una tradición de autoritarismo y dictaduras militares, digamos, ¿no? Que directamente habían anulado esa posibilidad. Entonces, Zavaleta dice, no solo eso, no es solamente el tema de forma, digamos, ¿no? Sino los bolivianos también a partir de la revolución lo entendemos, y bueno, él tiene esas 4 formas de entender la democracia, que es como una cuestión teórica, después como una cuestión de masa, no recuerdo ahorita bien los conceptos. Entonces a mí me parece eso igual, de que es algo, o sea, es un concepto en construcción, un concepto, digamos, líquido, pero que tiene que estar en constante movimiento, no tiene que ser algo deforme, algo hueco, digamos, ¿no? Algo que está ahí, sino que creo que hay un poco, digamos, de más de, como diría, de cimientos democráticos, de saber vivir como una cultura democrática, no solamente sufragar, sino el respeto a las instituciones, el respeto a las normas, la construcción del Estado de Derecho, la propiedad privada, la seguridad jurídica. Entonces creo que eso todavía no, estamos lejos de eso, digamos. Recuerdo que Zavaleta menciona que la democracia básicamente es una forma de representación de intereses, digamos, en el Estado de una clase social o clases sociales. Claro, porque él decía que la democracia es el sistema de representación del capitalismo. Claro, ¿no? Entonces, clase social. De una clase social, de un sistema, digamos, ¿no? Que cuando llega, entonces necesita, como es de producción de masa, entonces la democracia es ideal para ese sistema. Entonces... pero eso se complejiza, ¿no? Tienes a un país como Bolivia muy
complejo o abigarrado, como él mismo decía, ¿no? Tiene regiones distintas, tiene identidades étnicas o pueblos indígenas muy diversos, más de 50, y tienes clases, ¿no? O bloques de clases. Claro. Entonces, ¿cómo el Estado puede representar esa diversidad de intereses en esa institucionalidad? Es complejísimo. Es, ¿no? complejísimo. Lo que decía Isaac Sandoval, ¿no? Etnias, regiones y clases. Los tres elementos que el Estado boliviano no ha podido resolver y que no ha podido. ¿Por qué? Por esta cuestión de la desigualdad del capitalismo, de la brecha y de las diversidades étnicas, ¿no? De las naciones indígenas. Pero igual se está construyendo, ¿no? Entonces, hay una construcción, hay un Estado plurinacional, hay pruebas, pero dentro digamos, de la línea histórica, para mí es muy corto, ¿entiendes? O sea, hablar de democracia cuando se ha recuperado un poco en el 82, estamos 40 años, entonces la democracia es nueva, digamos, para mí es bastante nueva. Es muy joven todavía. Tomando en cuenta que los partidos políticos son los encargados, digamos, de generar esos proyectos, esa articulación entre sociedad y Estado, ¿cómo has visto el actual Parlamento? ¿Cómo ves, digamos, ¿no? ¿Representan a esa diversidad social como es Bolivia? ¿Qué elementos hacen falta para que la democracia representativa sea lo que la mayoría de los bolivianos quieren? Exacto. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar 3 años en la Asamblea, en La Paz, y fue así algo que o sea, para mí es algo fundamental, ¿no? Porque ves ahí en vivo, directo de todos los días, la problemática política, la diversidad de enfoques, las distintos modos de ver, ¿no? El desarrollo, ver la gestión del Estado, ver las identidades, ¿no? O sea, y el Estado tiene que entender esas formas, ¿no? Y tiene que ser como un diseñador, alguien que va plasmando sobre una realidad que está. O sea, cuando quiere digamos, cambiar esas realidades, entrar en esas realidades, como que hay crispación, digamos, ¿no? Y la Asamblea refleja eso. Hay una gran diversidad, ¿no? Pero el problema es de que puede haber diversidad producto de la representación, producto del voto, del sufragio, pero la Asamblea en los últimos años, digamos, ha perdido ese sistema, su esencia, que es el contrapeso al poder ejecutivo y a los otros tipos de poderes, digamos. Claro. Que el tema de la censura se respete, ¿no? Que haya una mejor calidad de debate, ¿no? Que haya una mejor calidad de contenidos legislativos al mismo tiempo, que no se vaya a una sesión a aprobar la ley del picante de gallina o la ley de no sé qué, o sea, cosas que no tienen nada que ver, y se pierda de vista los varios problemas y un debate político que debería hacerse, ¿no? En ese sentido yo pienso que a veces nos damos como el lujo de tener poderes legislativos en el país, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo que pasa en la Asamblea Nacional, en las departamentales, en los consejos, o sea, ahí también vemos, salvo algunos casos, de que los consejos son instancias bien políticas y de decisión ante el Ejecutivo. Si no son así, igual no importa, digamos, que tan plurales sean. Claro. Yo veo como que ese mecanismo de selección o ese mecanismo de elegir a los mejores representantes por parte de los partidos ha fracasado en Bolivia, ¿no? Porque ¿qué personas tienes en el Parlamento, o sea, en la Asamblea Legislativa Plurinacional o en la Asamblea Departamental o en los consejos? Básicamente personas que son funcionales, digamos, al caudillo, al líder del partido. Entonces, como que no están los mejores. Es que el debate no está ahí, pues. Si no están los mejores ahí,
es porque el debate no está ahí, o sea, o no los necesitan. ¿Dónde está el debate en realidad? Está en otros espacios el debate político que define las decisiones que en la asamblea se refrenda. Y esos son espacios más locales, más de asambleas de otro tipo de sectores, ¿entiendes? Donde se definen las leyes. ¿Qué sectores? Las leyes, claro, las leyes, no sé, por ejemplo, el MAS cuando tenía, yo trabajé en la época cuando el MAS tenía 2/3. ¿Ya? ¿Y dónde se debatía? En las asambleas, en los ampliados de las Bartolinas, ¿no? De las CONAMAC, también los técnicos, todo el Estado también va y baja y socializa, porque también en parte de la técnica legislativa es socializar las leyes, claro. Entonces ellos tienen que ir a socializar leyes con los sectores a los cuales van a ser beneficiados. Ahí estaban los técnicos, claro, también la masa crítica. La masa crítica y demás. Entonces todo eso ya viene a un debate legislativo que no es tal, porque no se necesita debate, ¿entiendes? Porque ya hay 2/3. Es alzar las manos y... Exacto, pero en esta época, ¿no? Eso ha cambiado, porque ya no hay los 2/3, ¿no? Entonces, pero aún así, no hay debate legislativo, no hay calidad. ¿Por qué? Porque donde deberían haber puesto, o sea, las personas y demás que vayan a la han puesto en otro lado, claro. Porque pensaron porque dijeron, ¿para qué? Porque aquí no se define. Y eso no lo hace, para mí, tampoco los oficialistas ni los partidos opositores, salvo muchas excepciones, digamos, ¿no? Claro. O sea, hay personas también que entienden y que están ahí, obviamente. Entonces, que tienen trayectoria, entonces, pero no es como el debate que está ahí, el debate está en otro lado. Interesante lo eso, entonces es importante rescatar, del poder legislativo, de reflexionar sobre el poder legislativo, claro. ¿Para qué sirve? Y además personas, digamos, con ideas interesantes o técnicos en temas diversos, necesarios para la sociedad, no se anima pues a entrar a un partido y buscar postularse a una circunscripción, ¿no? O sea que como que tienes que ser muy amigo del caudillo, del líder para postularte a estos espacios legislativos, ¿no? Y yo ahí veo como un desafío, ¿no? Por ejemplo, veo en otros países como en Chile, Ecuador, las candidaturas abiertas o ciudadanas, ¿no? Donde un ciudadano puede postularse sin necesidad de ser parte de un partido, ¿no? Y eso permite que haya una oxigenación del debate en la asamblea, ¿no? En los parlamentos. Sí. Cosa que en Bolivia no se tiene esa figura, porque además permitiría que cuadros nuevos ingresen a la arena política, ¿no? Como el caso de Boric, ¿no? Que entiendo que él entró por ese mecanismo al Parlamento chileno, ya después construyó su partido, pero creo que hay asignaturas pendientes en la democracia boliviana, ¿no? Por lo menos en ese ámbito de la democracia representativa. Sí, evidentemente, o sea, hay un artículo no sé si lo leíste, el de Luis Tapia, que habla sobre las mayorías. O sea, el sistema de representación está diseñado para maximizar las mayorías, ¿me entiendes? Para amplificar las mayorías, tanto de manera geográfica, que hay estudios que lo han demostrado, como en la representación expresada en el Parlamento, ¿no? Entonces, yo creo que así como está en construcción y demás, hay pues que perfeccionarla también en el tema representativo, ¿no? Bueno, yo creo que una de las instituciones, por ejemplo, buenas en la democracia son los partidos políticos, ¿no? Pero es sobre los partidos políticos donde es que hay que ir el Estado, yo pienso que tendría que trabajar o tendría que darse toda una reestructuración, no sé, pero pienso igual que el tema de las leyes de las agrupaciones ciudadanas y demás también fue parte de una estrategia política para quebrar el sistema de partidos, terminar y ir dispersando, digamos, las cosas, ¿no? Entonces eso no fue sumando a las institucionalidades de algunos partidos políticos que estaban obviamente en crisis, estaban en decadencia, sus cuadros, sus figuras, sus dirigencias estaban en decadencia, pero no en la institucionalidad, digamos, ¿entiendes? Porque hasta ahorita seguimos teniendo un sistema de partidos políticos ya cambiado y con todo un mecanismo legal, digamos, para que vayan cambiando.
Si te das cuenta, en los últimos 15 años, en las últimas 3 elecciones, la oposición ha cambiado de nombre, pero siguen siendo los mismos actores, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay todo un sistema legislativo legal que anula, ¿entiendes? Anula. Entonces, hay que crear nuevas representaciones. Es fácil, digamos, ¿no? Que aparezcan. Pero eso también genera caudillismo, yo creo, ¿no? O sea, genera así mesianismo también, ¿no? Que también, ¿no? O sea, tienen obviamente su sentido representativo, pero como diría Zabaleta también, hay que verlo con sospecha, ¿no? Hay que verlo con sospecha, porque el mismo sistema también tiene que tener mecanismos para evitar este tipo de cosas, digamos, ¿no? Claro, ahí habría que debatir la ingeniería del sistema electoral, el sistema de partidos. De representación, ¿no? Pero primero tener unas visiones y unas estructuras filosóficas así bien claras, digamos, de qué tipo de democracia queremos. Claro. ¿No? Tomando en cuenta que Bolivia tiene una democracia intercultural, una democracia no solo que toma en cuenta lo liberal representativo, sino la directa, la comunitaria, los pueblos indígenas. Entonces, el desafío es grande para Bolivia, ¿no? ¿Cómo en la Asamblea Plurinacional se pueden reconocer, digamos, esas voces, ¿no? Esos sectores en el ámbito departamental? La ley de deslinde jurisdiccional, por ejemplo, ¿qué te parece eso? Claro, es un desafío en cómo la justicia, digamos, comunitaria debe ser reconocido, ¿no? Pero dentro de un sistema más grande que permita todo esto y que esté institucionalizado, seguro, si no tenés un sistema judicial que como es, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo construido para, entonces, hasta en eso, ¿no? O sea, todo es integral, ¿no? Ya avanzando, Carlos, en un lugar de una de tus columnas leí que el Estado plurinacional tenía, digamos, estructuras que habían fallado o que no habían respondido a la realidad. ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Consideras que el Estado plurinacional ha fracasado en su práctica, en su vigencia? No sé si fracasado, digamos, ¿no? Pero hay un quiebre. Yo pienso que se ha sentado sobre 3 grandes, tal vez, pilares, ¿no? En lo económico, la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, ¿no? En la parte medioambiental, digamos, en ese discurso, en el tema de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria que tenía que haber para Bolivia, con una política proteccionista y demás, ¿no? Y en la otra materia también, otro pilar grande fue la inclusión, ¿no? La plurinacionalidad, la inclusión de los sectores. Entonces, creo que si lo vemos en esas como 3 pilares, uno por uno, hay pues unas fracturas, digamos, no fallidas de una estructura que ellos han puesto, que fue la nacionalización, ¿no? Que fue la industrialización, ¿no? Lo vemos ahorita, ¿no? En el tema de la seguridad alimentaria, la soberanía también, ¿no? Somos importadores de alimentos, no hay seguridad alimentaria, entonces necesitamos dólares para eso, digamos, ¿no? Entonces hay una fractura. Y también, bueno, en el tema de la plurinacionalidad, yo veo que hay muchos avances, pero también hay muchos desafíos, digamos, ¿no? Vos que trabajas en eso lo sabes muy bien, de los desafíos de la inclusión, no solamente el nominal, sino también de visiones y de cosmovisiones de los pueblos indígenas, ¿no? En la gestión estatal. Por eso hablábamos de la ley de deslinde jurisdiccional, los proyectos los proyectos energéticos, ¿no? Rosita, Tariquía, todo esto también. Entonces, como que todo eso... Tipni, ¿me entiendes? Varias cosas. Entonces, pero aún así es evidente la inclusión, digamos, ¿no? O sea, y el avance en derechos,
en cambiar toda una visión, cosmovisión ciudadana también sobre eso, ¿no? Claro, como que todo eso es el desafío de la gestión pública de un gobierno o de los gobiernos que han pasado, y a partir de la coyuntura económica que no favorece, que ya no es como la que teníamos el 2005 hasta el 2014, no permite, digamos, resolver al Estado o al gobierno la problemática, ¿no? Nacional, de los sectores sociales. Pero ¿eso hará la crisis del Estado plurinacional? Yo me pregunto, porque leo o escucho a varios analistas como que dicen que ya el Estado plurinacional es fallido o fracasó, como que lo asocian, digamos, a la crisis que tiene el MAS, a la crisis que, entre comillas, tiene el Estado plurinacional, que para mí yo separaría las aguas, ¿no? Porque deberíamos identificar quiénes fueron los que articularon este proyecto como tal, ¿no? El proyecto del Estado plurinacional, o el reconocimiento de la plurinacionalidad, y básicamente fueron pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Claro. A la cual se suman después sectores sociales, pueblos indígenas de tierras altas. Ese diseño institucional, digamos, más, digamos, teórico, ¿puede ser llevado a la práctica? ¿Consideras que debe ser llevado a la práctica? ¿El cuál? El del... Ese diseño institucional del Estado que está, digamos, en la nueva Constitución Política. ¿Ese diseño ha fracasado? O sea, tiene muchas asignaturas pendientes, Uh-huh. ¿no? Y a cuánto, 13 años de tener la nueva Constitución, ¿no? Hay mecanismos, por ejemplo, todo el capítulo de autonomía, ¿no? Uh-huh. Las autonomías regionales, las autonomías indígenas, o sea, son avances, ¿no? Y en muchos ámbitos constitucionalmente, Uh-huh. pero son desafíos pendientes en la construcción, ¿no? Uh-huh. Como era lo que hablábamos también hace rato de este Estado que tiene que ir Uh-huh. lidiando, digamos, con su visión, con una visión a largo plazo, pero también con cómo va a ir Uh-huh. materializando sus ideas, sus cosmovisiones de desarrollo, sus cosmovisiones estatales, etc. Para el año 2025 yo pienso que va a ser más claro para nosotros, digamos, los investigadores, por la cantidad de investigaciones que pueden haber de evaluación del bicentenario, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahí como ver ¿Para dónde vamos, no? para dónde estábamos primero, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde estamos? ¿no? Eso sería bueno ver Uh-huh. dónde estaremos y ya luego ver para dónde. Claro. Y en ese ámbito se debate la aplicabilidad del modelo económico que asume, ¿no? Este Estado plurinacional a partir de la vigencia de la nueva Constitución, que es un modelo de economía plural. ¿Cómo ves la aplicación de ese modelo en el ámbito ya tomando en cuenta tu tesis de maestría de la defensa del medio ambiente, la naturaleza? ¿Ves coherente eso? ¿Dónde falla? Lo que está constitucionalizado, ¿ves? Uh-huh. Claro, por ejemplo, en la Constitución se habla de que no se permiten los transgénicos, Uh-huh. ¿no? Pero en la realidad ya se está aprobando no, algunas. O sea, iniciativas. el 90 y pico % es transgénico, ¿no? Sobre todo la soya, ¿no? La soya, sorgo, ¿no? Uh-huh. Y demás. Entonces hay esas contradicciones también, que son entre lo discursivo que fue un momento en el 2006, 2007, 2008 cuando se hablaba de la nueva Constitución, ¿no? Pero que la matriz productiva, la matriz económica no cambió, ¿no? Entonces muchos discursos quedaron Uh-huh. rezagados a contraflecha de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Ahorita, ¿cuál es la matriz productiva de nuestro país que puede sostener, digamos, un discurso? Es otra, ¿no? Es una matriz hidrocarburífera, minera y soyera, ¿no?
y de productos no tradicionales, el extractivismo, que son la cantidad del porcentaje que recibimos como renta, ¿no? Pero ¿qué se ha hecho para que tengamos de esas tres matrices? ¿Qué se ha hecho para diversificar nuestra entrada, ¿no? ¿Qué se ha hecho por el turismo? ¿Qué se ha hecho por generar otro tipo de captación de dólares, digamos, ¿no? Entonces, eso era la segunda parte que te decía de lo que entra en crisis también, ¿no? La idea, por ejemplo, de la revolución comunitaria y productiva a mí me parecía genial porque iba a parar, tenía la premisa de parar un poco el avance extractivista, ¿no? Con la agricultura familiar, la agricultura campesina, la promoción de nuevas fuentes y demás, que de hecho se ha hecho, ¿no? Se ha hecho en los valles y demás, pero, o sea, no es que se ha frenado o se ha ido aminorizando lo otro, ¿no? O sea, se ha exacerbado, ¿no? Entonces... Yo veo como una crítica que se le hace al actual gobierno. Se dice que el modelo que ha implementado no ha resuelto los problemas y se plantea como alternativa, ¿no? Un candidato o un actor político dice que la alternativa es el modelo de desarrollo cruceño. ¿Tú crees que eso es la alternativa para el país? Yo creo que, o sea, no es, solo en Santa Cruz se puede dar el modelo de desarrollo cruceño, ¿no? Tal vez un poco en Beni, ¿no? Que de hecho ya hay un cambio, pero hay otros tipos de alternativas, digamos, ¿no? Pero el conocimiento, la investigación, el I+D, ¿no? Investigación más desarrollo. Ese tipo, creo, de cosas todavía se necesitan, al menos dar señales para salir del extractivismo. No, pero como se decía, que el vamos a modelo salir del cruceño va a resolver el tema de lo que hace poco hemos vivido, el tema de los incendios, la deforestación. Mira, a ver, el modelo cruceño pues viene de los años, ¿cuántos? 70, digamos, con Banzer, ¿no? 70, 60, la expansión de la frontera agrícola tiene su primera etapa con la caña de azúcar, que era una política de Estado para generar azúcar. Se crea el ingenio Guavirano, con plata estatal del Estado boliviano, y se planta caña de azúcar. Esa es la primera parte de la expansión agrícola. Después viene el algodón, el maíz, y en el algodón, en la época de los 70, fuimos la primera vez que se exportó, que Bolivia exportaba un producto agrícola, ¿no? En los 80 no pasó nada por todo el despiole militar, y en los 90 vuelve con la soya y con el trigo un poco, ¿no? Y nunca Santa Cruz, digamos, se incendió como en estos últimos 7, 8 años. Si uno revisa además, ¿por qué? Porque había una planificación, ¿no? Y una como institucionalidad, si querés, de la apertura de la mancha agrícola, ¿no? Porque también era una etapa de prueba y error, había mucho estudio, no se estaba estudiando. Pero ¿cuándo fue el gran incendio? El año 2019, ¿no? Y ese es un gran incendio que se produce por una profundización del extractivismo pactada durante el año 2015, que es un poco la mi tesis, digamos, ¿no? Que es cuando los empresarios, el Estado, los interculturales, la migración, todos los actores encuentran en el extractivismo el espacio económico que les va a generar a todos, pero en desmedro de ¿qué? El medio ambiente y demás, ¿no? Pero es parte del modelo, ¿no? O sea, es como, o sea, es pues parte del modelo cruceño, pero no es, digamos, o sea, no es que todos los años de los años 50 nos venimos incendiando, digamos, ¿no? Claro. Hay cuestiones de planificación, de control, que se han salido de las manos y que están hacia digamos, que están orientadas hacia un fin, porque no es lo mismo quemar 10 millones de hectáreas en 3 meses que quemar 10 millones de hectáreas en 10 años, en 15 años, ¿entendés? O sea, sostenibilidad.
como que todo esto muestra que el modelo extractivista, digamos, que, que entiendo que es la base del modelo cruceño también, que lo asume el modelo del actual gobierno o el modelo del Estado, no tiene muchas diferencias, ¿no? O sea, para mí, ¿no? El modelo cruceño es tan extractivista como el que fomenta el gobierno. Entonces, claro, es que es una creación del Estado boliviano también, ¿no? O sea, es el plan Bohan, son los resultados del plan Bohan, son los resultados de la reforma agraria, de la marcha hacia el oriente, de la construcción de la carretera de 1964, de los créditos, es su construcción. ¿Por qué? Porque necesita su espacio para generar primero seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, porque nosotros antes le comprábamos no sé, azúcar, carne y demás a países extranjeros. Entonces cuando cambia eso, Santa Cruz es la que produce. Y va produciendo excedente, y es para consumo interno, carne para consumo interno, azúcar y demás para consumo interno. Entonces lo ha creado porque es para su consumo. Pero también esa creación tiene también su propio proyecto, ¿no es? Que se encuentra con este otro proyecto de otras élites locales que al mismo tiempo están pues beneficiándose los unos a los otros. Yo un poco lo entiendo también así, ¿no? Claro, como que los incendios básicamente han beneficiado más allá de ciertos actores a un modelo, ¿no? Un modelo hegemónico que es de ampliar las exportaciones a China, a Asia, y a qué sectores beneficia, sabemos eso, ¿no? Pero ¿cuál sería la salida ante eso o la asignatura pendiente para los diferentes proyectos políticos que se pueden articular para adelante? ¿Por dónde debe ir algunas salidas que podemos ver ahí, Carlos? Yo creo que mira, la agricultura y la tierra son fundamentales para no solo para la seguridad, digamos, alimentaria y demás, sino para la conservación y la estabilidad de un poder establecido, ¿no? O sea, mantener a los ciudadanos, digamos, ¿no? Que una de las asignaturas del Estado, del gobierno, es mantener la seguridad, la alimentación, la paz y demás. Entonces necesita agricultura, necesita agricultores, ¿entiendes? Necesita agricultura, necesita agricultores, necesita mantener esa seguridad. Claro. Pero hay una paradoja, yo veo. Alguna vez escuché del concepto del superestado ganadero, ¿no? Como haciendo alusión al superestado minero, que tenía mucho poder, que estaba incluso más allá de espacios territoriales como un país como Bolivia, que estaba en Brasil, Bolivia, Paraguay, que en el fondo no busca garantizar, digamos, la seguridad alimentaria, digamos, porque la mayor parte de su producción se iba afuera, digamos, ¿no? Claro. Y no era tanto para la canasta familiar, que quienes lo realizaban son básicamente, o lo realizan son campesinos, en Valle Grande, en algunas comunidades. La agricultura familiar, ¿no? La agricultura más intensiva. Claro, ahora se habla, por ejemplo, de la República de la Soya, ¿no? Que es un concepto que lo trabaja un investigador, McKee se llama, un inglés, donde hace una investigación sobre cómo países como Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia tienen un espacio hacia el Gran Chaco, la sabana, que donde hay la agricultura de las 5 grandes empresas, digamos, de insumos transgénicos, y que comparten 5 países, pero es una mancha así grande, ¿no? O sea, son 2 manchas, la mancha del Chaco, Paraguay, Argentina, Bolivia, y la mancha de la Amazonía, Bolivia, Brasil, ¿no? Pero que todo tiene un mismo sistema y demás. Entonces Santa Cruz, que se encuentra en medio de eso, es una capital, es un espacio, digamos, es una capital. Bien, Carlos, ya para ir concluyendo, me gustaría conocer tu lectura de la actual coyuntura política. Tenemos
una coyuntura muy crítica, diría yo, o muchos lo dicen, donde tenemos a diferentes órganos de poder estatal deslegitimizados, como el Poder Judicial. Tenemos a un legislativo, el Parlamento con pocas luces, con divisiones en los diferentes partidos. Tenemos a un ejecutivo a nivel nacional con muchos problemas para resolver el tema del diésel y otros. ¿Por dónde crees que van los desafíos que depara el 2025, que se debe plantear como alternativa de agenda, básicamente, no tanto de partidos o proyectos políticos? Sí. Mira, a mí la verdad me gusta mucho lo que dice Renzo, de que estamos en una coyuntura de disolución, ¿no? De disolución no solo del gobierno del MAS, pero en lo largo, de disolución del Estado del 52. Esa también tiene mucho con otro artículo de Luis Tapia, que está en la página del CIDE, que habla también de la coyuntura de disolución. Entonces hay, creo, una coyuntura de cambio, ¿no? Hay cambios de paradigma, hay muchas crisis, hay crisis no solo económicas, además hay crisis ideológicas, o sea, no hay nuevas producciones, no hay para dónde vamos ni de un lado ni del otro, ¿no es? O sea, no hay tampoco una propuesta. Pero lo que a mí sí me hace dudar es de que si esta coyuntura de crisis, coyuntura de disolución, está dentro de la herradura nacional popular de Kachin Antezana, o si el nuevo espacio o los nuevos discursos vendrán de un espacio fuera de la herradura nacional popular, porque ahí sería una nueva novedad, ¿no? Ahí estaríamos ante una nueva novedad, ante un cambio, no sé. Pero no he visto algunas señales o algunos elementos que me digan eso, ¿no? Me parece que todo el discurso ahorita está dentro de la herradura nacional popular, dentro del nacionalismo, del socialismo, digamos, ¿no? Con algunos matices más institucionalistas, algunos matices más democráticos, menos autoritarios y demás, pero seguimos en eso. O sea, nadie ha planteado una ruptura económica, digamos. Pero para vos, ¿qué idea tendríamos que trabajar, o los actores, la clase pensante debería reflexionar como alternativa en la gestión del Estado, incluso también en el diseño institucional, sí, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que nuestro trabajo es institucional, o sea, nosotros tenemos que construir instituciones, porque esa construcción de instituciones fuertes, de las universidades, de los centros de pensamiento, que se los puede ir construyendo así como está haciendo Pulmón, ¿no? A Pulmón y demás, pero que en algún momento tengan espacios de sostenibilidad, ¿no? Porque después el espacio político es otro, digamos, ¿no? Es otro. Entonces, pero para el Estado, para mí son instituciones, ¿no? Entonces es importante velar por y cuidar, digamos, todos los espacios institucionales, desde la universidad y desde, ¿no? Los espacios académicos, los espacios políticos, y en eso, por ejemplo, ahí Santa Cruz, las instituciones, que también es parte de este modelo, digamos, ¿no? Que se habla de este modelo, ¿no? Que podemos hablar también el tema de logias, el tema de camarillas y el tema de demás, pero incluso dentro de ese espacio se ha construido una institucionalidad, ¿no? Que ha perdurado, que tiene 50, 60, 70 años, la cooperativa, ¿no? Porque han tenido que construir una institucionalidad, ¿no? Porque no había un espacio estatal, no había. El Comité de Obras Públicas de los años 50, los que ponen las losetas y demás, son una construcción de una institucionalidad de un grupo de cruceños estudiados en el extranjero, ¿no? En Argentina, Brasil, y que vienen y empiezan a revisar. Y creo que nosotros, tal vez nuestro desafío es eso, ¿no? De ir haciendo buena universidad, por lo menos, buenas cosas. Esperemos que las respuestas vengan por esos ámbitos que mencionas, y seguramente si es que no vienen desde ese ámbito, vendrán desde afuera, ¿no? Desde espacios más disruptivos,
movimientos sociales, tal vez, que ante la crisis, no solo económica, sino política, quizás planteen, ¿no?, desafíos, horizontes para el sistema político, para la gestión de gobierno, para el mismo Estado, ¿no? Entonces, Claro. Carlos, yo te agradezco por las ideas que nos has compartido y seguramente en otra oportunidad estaremos conversando. Muchas gracias, Carlos. Gracias, querido Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un buen momento. Dale.